Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Desde tiempo inmemorial, los Juegos Olímpicos sirvieron para una manifestación deportiva, pero que escondían un hecho político, el demostrar una destreza de un sector que superara a otro en las distintas pruebas. Por lo tanto, nos llama la atención que el deporte haya sido históricamente una consecuencia y una necesidad de los factores de poder en todo el mundo. Esencialmente, uno de los juegos más simples, que lo hemos hecho tan complicado, porque además es el juego más barato, que es pegarle a una pelota de fútbol, todos corriendo atrás en cualquier potrero al aire libre, y produciendo ese fenomenal juego que es el fútbol, y que atrapa a multitudes y que da mensajes todo el tiempo. Y entonces, ante la felicidad de una sociedad que gozó la Copa América, surgieron rápidamente a este viejo periodista deportivo recuerdos de cómo la política utilizó siempre, absolutamente siempre, en todos los tiempos, las manifestaciones deportivas. Allá por 1978, cuando nos tocó ser parte de las transmisiones del Mundial, y el pueblo argentino feliz, y hasta los detenidos gozaban en el dolor de la prisión lo que el pueblo estaba viviendo en las calles, y la mayoría ignorábamos lo que estaba ocurriendo de verdad, hasta que el hecho de Alfonsín de recibir a la selección después que habían boicoteado la Junta Coordinadora Nacional todo el tiempo a Bilardo para ponerlo a Saporiti, que era el candidato a dirigir, y pasando por los distintos estados, también depresivos, de cuando no se lograron objetivos y había gobiernos que estaban esperando usar esos triunfos deportivos en la política. Alberto Fernández tomó la decisión de no ir ni al predio de Seiza ni de comunicarse y dejar librado a una posible conferencia a través de las redes si los jugadores lo querían, para que no lo criticaran por decir me subo a un hecho deportivo. Bueno, lo van a criticar porque no se subió, porque así somos nosotros, y así es una prensa canalla que todo el tiempo, desde que ganó el Frente de Todos, está obstruyendo cualquier manifestación de cualquier tipo, de cualquier forma, porque si dice blanco es negro y si dice negro es blanco, es decir, todo el tiempo buscándole los tonos opositores. Y en esto se manifiesta muy firmemente el canal que La Nación recibió como licencia durante el gobierno de Macri, que se instaló en Vicente López porque en su momento Enrique García, el intendente radical, le permitió el predio en un relleno del río que hicieron, no solamente a él, sino a todo un complejo que se hizo ahí, y que después Macri Jorge le permitió la instalación del complejo de La Nación con todas sus ventajas edilicias, so pretexto de que allí se instalaba el Emporio de La Nación, donde funciona el diario y todo lo que este complejo hace. Claro, nadie sabía en aquella época que Macri después iba a hacer una inversión de 40 millones para sostener La Nación Más. 40 millones de dólares. Y entonces, claro, hay una deuda constante y permanente, y hoy ponen en tapa una denuncia de ayer de la Nata. ¿Y qué denunció? Que el gobierno había gastado 15 millones en plena pandemia para hacer encuestas. Y qué casualidad. Lo mismo que le preocupa a La Nación, que en plena pandemia se gastaran 15 millones para hacer encuesta, en realidad un poco más, es lo que ellos le cobraron a Rodríguez Larreta por algo que dijeron que cedían de forma gratuita, pero que resulta que no es gratuita, sino que se llevaron arriba de 16 millones, mientras en la tapa del diario de hoy se quejan porque dicen que en la pandemia el gobierno gastó, tomando lo que denunciaba el periodista ayer, 15 millones para hacer encuestas.
¿Y qué es lo que pasó? Bueno, ocurre que en Villa Crespo, donde hay un complejo del Diario de la Nación, que a su vez está auspiciado, ellos dijeron que iban a poner un vacunatorio porque el diario, además lo publicaron ellos, cedía, cuando uno dice que cede, no cobra, sino alquila. Cuando uno dice estoy cediendo algo, estoy permitiendo que ocurra. Y entonces toda la sociedad, sobre todo los que consumen ese periódico, y que votan por lo general al macrismo, mirá que bien, La Nación ha cedido el predio en Villa Crespo a los efectos de que en el Arena se hiciera un lugar en plena pandemia para tratar de chequear a la gente si estaba o no con el virus. Y aquí que la historia no es esa, sino que han cobrado por el alquiler, estoy reiterando, el grupo del Diario de la Nación, que es uno de los dueños de la Arena, el 31 de mayo, 6.766.251 pesos, y el 5 de julio, 9.840.169 pesos. Es decir, en plena pandemia, el gobierno de Rodríguez Larreta, de Cambiemos, le dio graciosamente a la Nación 16.606.000 pesos en alquiler por algo que ellos supuestamente habían cedido. Y esto es lo de la prensa canalla. Publicar algo en contra del gobierno porque supuestamente gastaron 15 millones en encuesta, que dicho sea de paso, si lo hicieron está mal. Y por el otro lado, recibir ellos en ese bolsillo 16 millones largos por algo que habían cedido, que en realidad no lo cedieron, sino que se lo alquilaron. ¿A quién? A Cambiemos. Y entonces así nos viven engrupiendo todos los días, nos viven engañando todas las mañanas y viven instalando la noticia falsa todo el tiempo porque ellos defienden una cosa que no se les dio en la elección y que antes tocaban los timbres de los cuarteles y como ahora no lo pueden hacer, entonces se han instalado en el consultorio de la gran mentira. Claro, tampoco dicen que la Gendarmería termina de hacer llegar un informe que confirmó que el envío de los armamentos a Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri fue mucho más grande del que figura allí. Es decir, que quedan involucrados en este contrabando de armas mucho más funcionarios que el ministro de Relaciones Exteriores. Va a tener que dar explicaciones Oscar Aguad, por supuesto Jorge Faurel, que fue canciller, Diego Dávila, Germán Garabano y Patricia Bullrich. Porque saben una cosa, salieron de la Gendarmería, salieron de la AFI, del Ministerio de Defensa, es decir, todos fueron partícipes de un envío de armas al golpe de Estado boliviano. Entonces, en Cambiemos tenemos un secesionista como presidente de la Unión Cívica Radical, que es el mendocino Cornejo, que quiere hacer un país aparte con Mendoza y Córdoba. Tenemos a golpistas, que además con el dinero del pueblo le mandan armas a la dictadura boliviana. Y tenemos a los mentirosos de la prensa que se preocupan porque se gastaron en plena pandemia 15 millones cuando ellos en plena pandemia cobraron más de 16. ¿Se dan cuenta por qué es tan difícil la unidad nacional? ¿Se dan cuenta por qué es tan imposible lograr ponernos de acuerdo? ¿Se dan cuenta el escollo que es la prensa canalla? El daño que hacen todo el tiempo escondiendo las verdades y dándole manija a las mentiras, o contando verdades a medias. Entonces, cuando uno ingresa en este mundo, y cuando uno ve que el pueblo se expresó en todo el país, y no solamente en la Argentina, sino en todas partes del mundo, hubo expresiones a favor de ese triunfo, porque Messi hoy reemplaza a Maradona a nivel mundial, es decir, es una figura reconocida mundialmente, y en Bangladesh salieron a las calles como si fuera Buenos Aires, porque ellos festejaban dos cosas. Festejaban el triunfo argentino y festejaban que ellos vienen festejando todos los triunfos argentinos desde aquel gol de Maradona
en el Mundial cuando quedó en el camino a Inglaterra, porque ellos fueron colonia inglesa. Y entonces ven en la Argentina una revancha política al sufrimiento del pueblo de Bangladesh. Bueno, ahora deben estar doblemente felices porque ayer perdieron los ingleses en Wembley, así como perdieron los brasileños en el Maracaná. Es decir, en la llamada catedral del fútbol, en el estadio de Wembley, remozado y cambiado, y en el llamado histórico Maracaná también remozado y cambiado. Los italianos ganaron penales, nosotros ganamos con el gol de María, y finalmente la gente se olvidó de la pandemia, de los barbijos, y se juntaron todos en todos los pueblos del país, sin preguntarse uno y otro si pertenecían a un grupo político o al otro. Es decir, el deporte producía el milagro de la unidad nacional. Pero ¿cómo la sostenemos si al otro día aparece la prensa canalla haciendo su trabajo? Bienvenidos a Ayer y Hoy, el programa hecho para que usted piense.